encuentro con Jesús Ausocúa del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un gusto saludarlo. Pues gracias a ustedes, un gusto es mío por poder participar en la difusión de este don de dones y me siento muy honrado y privilegiado de poder llevarlo a cabo. Así que gracias a ustedes y al Señor me brinda esta oportunidad. Bueno, pues el día de hoy estamos terminando lo que se refiere al desposorio con Luis, estamos en el libro de cielo, y ahora vamos a ver dónde nos quedamos y qué se refiere precisamente a la belleza de la cruz, que es la santidad. De santidades. Entonces, que si nos quiere decir algo, Jesús. Bueno, hemos hecho algún programa sobre el desposorio específico de la cruz. Ahora continúa porque la cruz es la inmensidad de, del conocimiento de lo que Dios hace con nosotros a través del sufrimiento, ¿verdad? Y es la fuente inagotable de las gracias, ¿no? Por eso se sirvió de ese padecimiento para redimirnos, no se valió de otra cosa, se valió del sufrimiento. Desde que estaba en el seno virginal de la Santísima Virgen María, Él nos lo dice, en estos 9 excesos de amor, ¿verdad?, que hacemos todas las Navidades. Ya el Señor empieza en el seno virginal sufriendo ya nuestro Señor. Bueno, lo que nos han enseñado es que la cruz la simbolizamos con la imagen de la cruz, ¿verdad? Con el símbolo de la cruz, ¿no? Pero verdaderamente no se refiere el Señor a la cruz como símbolo, sino al padecimiento, al sufrimiento, más que al símbolo de la cruz, ¿verdad? Entonces, ya desde que nuestro Señor pues entra en el seno virginal de la Madre Santísima, ya empieza padeciendo, y nos lo explica muy bien en los 9 excesos el Señor, cómo todo un Dios está ahí, el que es el dueño del tiempo, el que es el dueño del mundo, el que es el dueño del universo, el que es el dueño de todo, está ahí encerrado en el seno virginal sin luz, ¿verdad? Solo, y empieza ya, digamos, reparando al hombre. Y siempre nos hacemos la pregunta a todos, ¿verdad? ¿Pero por qué con el sufrimiento? ¿Somos masoquistas? ¿O qué? Entonces, hay una carta apostólica que creo que ya hemos hablado alguna vez, de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, el poder salvífico de la cruz, que nos explica magistralmente el poder salvífico del dolor, del sufrimiento, de la cruz, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Señor ya aquí da un paso más a la luz de la divina voluntad. Y es importantísimo que a las personas que nos siguen y que tenemos verdaderamente la disposición de empezar a profundizar del conocimiento de este don de dones, qué importante es que el libro de cielo nos da a conocer un sufrimiento hasta ahora desconocido, que es el sufrimiento interno de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Conocíamos el sufrimiento externo, pero desconocíamos el sufrimiento. El mayor sufrimiento que tuvo nuestro Señor no fue el exterior, el externo, que duró pues el tiempo que duró, esos 7 días de pasión, más los 9 meses que estuvo en el seno virginal. El Señor nos habla de la pasión del amor, el sufrimiento de la separación del hombre de Dios, que ha estado frustrando aquello para el que nos creó. Y dice nuestro Señor Jesucristo que el Padre Eterno padece cada vez que la criatura obra separada del Creador, y que esa es la cruz de las cruces. El mayor dolor que le infligimos es esa separación que Él tiene que reparar con su divinidad. En esa doble naturaleza que tiene nuestro Señor Jesucristo, esa naturaleza humana y divina, la naturaleza humana paga con el dolor físico, ¿verdad? Pero la que más padece es la naturaleza divina, porque paga la pasión del amor, el mayor sufrimiento, que es la separación
del hombre con Dios y por la que nuestro Señor tiene que reparar al Padre Eterno por cada acto que hemos dejado de hacer en unidad con Dios por todas y cada una de las criaturas. Es absolutamente infinito el sufrimiento que padece el Señor por cada acto que hemos hecho separados de Dios. Y esta es una cruz desconocida que hasta ahora desconocíamos todos y es la gran luz que nos da el conocimiento de la divina voluntad, que el Señor nos empieza a explicar esa pasión del amor, ¿no? Nos dice que hubo tres pasiones, ¿verdad? De los judíos, la pasión del pecado, que debilita al hombre, la de los judíos, que es la de la carne, y la del amor, que es esta que paga con su divinidad, con la parte divina, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cruz, pues estamos hablando del padecimiento. Y claro, pues el hombre nos escandalizamos por nuestra limitación, ¿verdad? De conocimiento, ¿no? Sí, pero ¿por qué tengo yo que sufrir? Con lo fácil que sería. ¿Por qué no glorifica a Dios? Mañana, por cierto, lo haremos con el doctor Tomasini, un programa muy importante sobre la gloria en la divina voluntad. Mañana vamos a ver esto. Porque Jesús sufre, primero, para glorificar a Dios Padre, y segundo, para redimir al hombre, a nosotros. Repara y repara con el sufrimiento. Entonces, hasta que lleguemos a tener la comprensión que el Señor le dice a Luisa de la necesidad del conocimiento del valor del sufrimiento, no habremos dado con la punta de lanza para comprender el don de la divina voluntad, porque empieza aquí. Y no hay que olvidar que el libro de comienzo del don de dones es la Reina del Cielo, que la Madre de Verdad lo hace todo muy sencillo, como lo explica cada día, pero fundamentalmente hay un libro que todos ustedes conocen, que es el libro de las 24 horas de la Pasión, en el que nuestro Señor expone qué padeció en cada hora, por qué lo padeció y para qué lo padeció. Es tan importante esa narrativa del Señor de su sufrimiento que nos enseña nada más y nada menos que el valor del sufrimiento. El valor de la cruz, no como símbolo, no como el símbolo, sino el valor que tiene de glorificar al Padre y de repararle, pagar por nuestros pecados y obtener con ello la redención del hombre, liberarnos de la condenación. Y qué importante es que empecemos a conocer que el sufrimiento, hoy hablaba con una persona conocedora de divina voluntad que le acaban de detectar un cáncer, le mandamos mucho cariño desde aquí, estuve hablando cerca de una hora, le han detectado recientemente un cáncer y demás, ¿no? Y cualquiera que nos escuchase diría, estas personas están locas, porque me decía que se sentía muy afortunada porque estaba descubriendo que el Señor se estaba valiendo de ese sufrimiento para liberar almas de la condenación y para purificar su alma, porque el objetivo primario del sufrimiento, según nos dice nuestro Señor, es la purificación del alma, para evitar esa purificación sin nuestra participación allá en el purgatorio. El Señor nos concede purificarnos aquí, pero con mérito propio, a través de estos sufrimientos, unido el sufrimiento nuestro con Él, obtiene tres logros extraordinarios. El primero es que con el sufrimiento purifica nuestro alma, aceptando el sufrimiento. Nos lo dice Luisa al principio del libro, la aceptación. El espíritu de mortificación. En segundo lugar, glorificamos al Padre Eterno, porque estamos reparando con nuestro sufrimiento unido al de Jesús
Jesús, nuestro Señor, está repitiendo los mismos méritos que lleva a cabo en su pasión, muerte, resurrección, unido al sufrimiento de la criatura. Esta mañana otra persona me cuenta un problema serio que tiene con su esposo, también una persona que hace ya 8 años que conoce Divina Voluntad, y me decía esta mañana: me está diciendo mi esposo unas cosas terribles, que me quiere matar, ¿no? Me decía, ¿no? Y yo le decía, ¿y cómo? Digo, ¿te das cuenta de lo que está sufriendo el Señor en tu esposo? Empieza a mirar a tu esposo no como un hombre, sino como mírale a Jesús dentro de tu esposo, cómo padece por el comportamiento de tu esposo, y el Señor también sufre por el daño que te hace tu esposo. El Señor está sufriendo por cómo se comporta tu esposo y por el daño que tu esposo te está haciendo. Cuando empecemos a ver así, que es lo que Jesús nos dice, ¿verdad? Cuando empecemos a ver así, odiaremos el pecado que no al pecador, porque nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que le vemos en el mal como pagano, padeciendo, empezamos a unirnos con Él y Él empieza a valerse de ese sufrimiento para liberar almas de la condenación. Y no olvidemos que ese es su único objetivo. Eso es lo que dice siempre Luisa. Almas, solo quiero almas, ¿no? Entonces, bueno, y vale un poco de introducción. Si quiere, cuando usted lo considere, damos lectura y vamos haciendo algún apunte más, si a usted le parece bien, Cecilia. Desde luego, y solamente aclarar que el sufrimiento no es un castigo, no es un castigo, el sufrimiento es Es un un vehículo, medio de es un medio, purificación. es un medio de purificación de las personas, es un medio de santificación y es un medio para poder completar la semejanza que nos falta con Cristo. Porque si Cristo no hubiera sufrido y no se hubiera muerto, pues no tendría ningún sentido el sufrimiento. Pero como Cristo sufrió, padeció y murió de una manera ignominiosa, dolorosísima, pues el sufrimiento es parte de lo que nosotros tenemos que comprender para asemejarnos cada vez más a Cristo. Yo creo que y fundirnos con Él. Es la única forma. No es que sea una manera, es que es la única manera y eso es lo que es muy importante que evaluemos, ¿verdad? Que tomemos en cuenta. Nosotros siempre vamos a sufrir la cruz porque tenemos el pecado original. Entonces la consecuencia del pecado original siempre va a ser el sufrimiento. Pero Jesucristo elevó al sufrimiento a hacerlo redentor y no solamente redentor, a ser el vehículo a través del cual nosotros volvemos a recuperar la vida divina, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Nada menos. Entonces, por eso, siendo lo más doloroso del pecado, se ha convertido en lo más gracioso, en el sentido de gracia. Por eso la misma iglesia dice respecto del sufrimiento y respecto al pecado original, o feliz culpa, que hace al hombre tener este don del sufrimiento para poderse asemejar a Cristo y para completar el plan de santificación, de redención y de salvación, de redención y de santificación, que es el reino de Cristo sobre la tierra. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Que tenemos que entender y pues la verdad es que el mundo pues no va a entender eso. El mundo lo que quiere es pasársela bien, comer bien, dormir bien, disfrutar, comprar, vender, casarse. Eso es lo que quiere el mundo. Pero nosotros no somos del mundo. El Señor nos ha pedido ya no ser del mundo. Entonces vamos a leerlo de septiembre 14 de 1899, que dice: una mañana era el día de la exaltación de la cruz. Mi dulce Jesús me transportó a los lugares santos, pero antes me dijo tantas cosas de la virtud de la cruz que no lo recuerdo todo, apenas alguna cosa. Amada mía, ¿quieres ser bella? La cruz te dará los rasgos más bellos que se pueden encontrar tanto en el cielo como en la tierra, tanto de enumerar a Dios que contiene en sí todas las bellezas.
Y continuaba Jesús: ¿quieres tú estar llena de inmensas riquezas? No por breve tiempo, sino por toda la eternidad. Pues bien, la cruz te suministrará todas las especies de riquezas, desde los más pequeños centavos, como son las pequeñas cruces, hasta las sumas más grandes, que son las cruces más pesadas. Sin embargo, los hombres que son tan ávidos por ganar dinero temporal, que pronto deberán dejar, no se preocupan por adquirir un centavo eterno. Y cuando yo, teniendo compasión de ellos, viendo su despreocupación por todo lo que se refiere a lo eterno, benignamente les llevo la ocasión, en vez de tomarlo a bien, se indignan y me ofenden. ¡Qué locura humana! Parece que la entienden al revés. Amada mía, en la cruz están todos los triunfos, todas las victorias y las más grandes adquisiciones. Para ti no debe haber otra mira más que la cruz, y esta te bastará por todo. Hoy quiero contentarte, aquella cruz que hasta ahora no bastaba para poderte extender y crucificarte completamente, porque ella en el anterior capítulo no la podía acabar de crucificar, y entonces ella se enoja y dice: ¿cómo, si tú me prometiste que me ibas a crucificar? Es la cruz que tú has llevado hasta ahora. Por tanto, debiéndote crucificar completamente, tienes necesidad de que haga descender nuevas cruces sobre ti. Entonces, aquella cruz que hasta ahora has llevado, me la llevaré al cielo para mostrarla a toda la corte celestial como prenda de tu amor. Y otra más grande haré descender del cielo para poder satisfacer mis ardientes anhelos que tengo sobre ti. O sea que ella ya cumplió la primera cuota. Ya cumplió la primera cuota del sufrimiento. Mientras Jesús decía esto, se presentó ante mí aquella cruz que había visto las otras veces. Yo la tomé y me extendí sobre ella. Mientras estaba así, se abrió el cielo y de él descendió el evangelista San Juan y traía la cruz que Jesús me había indicado. La reina madre y muchos ángeles, cuando llegaron junto a mí, me quitaron de sobre aquella cruz y me pusieron sobre la que me habían traído, mucho más grande. Un ángel tomó aquella cruz de antes y se la llevó al cielo. Después de esto, Jesús, con sus propias manos, comenzó a clavarme sobre aquella cruz. La mamá reina me asistía, los ángeles y San Juan proporcionaban los clavos. Mi dulce Jesús mostraba tal contento y alegría al crucificarme, que solo por darle ese contento a Jesús, no solo habría sufrido la cruz, sino otras penas aún. Ah, me parecía que el cielo hacía una nueva fiesta por mí al ver el contento de Jesús. Muchas almas del purgatorio fueron liberadas emprendiendo el vuelo hacia el cielo, y algunos pecadores fueron convertidos, porque mi divino esposo a todos hizo partícipes del bien de mis sufrimientos. ¿Quién puede decir además los dolores intensos que sufría al estar bien extendida sobre la cruz y ser traspasadas las manos y los pies con los clavos? Pero especialmente en los pies era tanta la atrocidad de las penas que no pueden describirse. Cuando terminaron de crucificarme y yo me sentía nadar en el mar de las penas y de los dolores, la mamá reina dijo a Jesús: hijo mío, hoy es el día de gracia. Quiero que le participes todas tus penas. No queda más que le traspases el corazón con la lanza y le renueves la corona de espinas. Entonces Jesús tomó la lanza y me traspasó el corazón de lado a lado. Los ángeles tomaron una corona de espinas muy tupida, se la dieron en la mano a la Santísima Virgen y ella misma me la clavó en la cabeza. Qué memorable día fue para mí, de dolores, sí, pero también de contentos, de penas indecibles, pero también de alegrías. Basta decir que era tanta la fuerza de los dolores que Jesús todo ese día no se movió de mi lado para sostener mi naturaleza que desfallecía por la intensidad de las penas. Aquellas almas del purgatorio que habían volado al cielo descendían junto con los ángeles y rodeaban mi cama, recreándome con sus cánticos y agradeciendo afectuosamente que por mis sufrimientos les había liberado de aquellas penas. Luego sucedió que, habiendo pasado 5 o 6 días de aquellas penas tan intensas, con gran aflicción mía comenzaron a disminuir, y entonces solicitaba a mi amado Jesús que de nuevo me renovara la crucifixión. Y él, a veces pronto y a veces no, se complacía en transportarme a los lugares santos y me participaba las penas de su dolorosa pasión. Ahora la corona de espinas, ahora la flagelación,
Ahora llevaba la cruz al Calvario y ahora la crucifixión. A veces un misterio al día y a veces todo un día, según a él le placía, y esto era para mi alma de sumo dolor y contento. Pero me resultaba amarguísimo cuando se cambiaba la escena. Y en vez de sufrir yo, era espectadora de ver sufrir a mi amadísimo Jesús las penas de la dolorosa pasión. Ah, cuántas veces me encontraba en medio de los judíos, junto con la mamá reina, para ver sufrir a mi amado Jesús. Ah, sí, cómo es verdad que resulta más fácil sufrir uno mismo que ver sufrir a la persona amada. Otras veces, renovando mi dulce Jesús estas crucifixiones, recuerdo que me dijo, la cruz es señal de predestinación, pero lo vamos a ver. Ajá, es el título. Amada mía, la cruz hace distinguir a los réprobos de los predestinados, así como en el día del juicio los buenos se alegrarán al ver la cruz. Así desde ahora se puede ver si alguno se salvará o se perderá. Si al presentarse la cruz el alma la abraza, la lleva con resignación, con paciencia y besa y agradece a la mano que le envía, es señal de que es salvo. Si al contrario al presentarse la cruz se irritan, la desprecian y hasta llegan a ofenderme, puedes decir que es una señal de que esta alma se encamina por la vía del infierno. Así harán los réprobos en el día del juicio, que al ver la cruz se afligirán y blasfemarán. La cruz dice todo. La cruz es un libro que sin engaño y a claras notas te dice y te hace distinguir al santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. La cruz comunica tal luz al alma que desde ahora no solo hace distinguir al bueno del reo, sino hace conocer quién debe ser más o menos glorioso en el cielo, quién debe ocupar un puesto superior o un puesto menor. Todas las otras virtudes están humildes y reverentes ante la virtud de la cruz, e injertándose con ella, reciben mayor lustre y esplendor. ¿Quién puede decir qué llamas de deseos ardientes ponía en mi corazón este hablar de Jesús? Me sentía devorar por el hambre de sufrir, y Él, para satisfacer mis ansias o bien, para decirlo mejor, lo que Él mismo me infundía, me renovaba la crucifixión. Recuerdo que a veces después de las renovadas estas crucifixiones me decía, amada de mi corazón, deseo ardientemente no solo crucificarte el alma y comunicarte los dolores de la cruz al cuerpo, sino deseo sellarte también el cuerpo con el sello de mis llagas y quiero enseñarte la oración para obtener esta gracia. La oración es esta. Yo me presento ante el trono supremo de Dios, bañada en la sangre de Jesucristo, pidiéndole que por el mérito de sus clarísimas virtudes y de su divinidad me conceda la gracia de crucificarme. Y yo, a pesar de que siempre he tenido aversión a todo lo que puede aparecer exteriormente como aún la tengo, en el acto en el que Jesús decía esto, me sentía infundir tal anhelo de satisfacer el deseo que él mismo decía, que también yo me atrevía a decir a Jesús que me crucificara en el alma y en el cuerpo. Y algunas veces le decía, Esposo Santo, cosas exteriores no quisiera. Y si alguna vez me atrevo a decirlo, es porque tú mismo me lo dices y tú también para dar una señal al confesor de que eres tú quien obra en mí. Por lo demás, no quisiera otra cosa, sino que aquellos dolores que me haces sufrir cuando me renuevas la crucifixión fuesen permanentes. No quisiera esa disminución después de algún tiempo, y solo eso me basta, y que de la apariencia externa, por cuanto más lo puedas mantener oculto, tanto más me contentarás. Pues es que no tiene desperdicio. El tema de la cruz es de tal magnitud y a la vez de tal simpleza que no, a veces uno se plantea cómo nos cuesta tanto comprenderlo, ¿no? Voy a empezar por el final, Cecilia, Sí, que llama la atención cuando dice aquí que la actitud que adoptamos frente a los sufrimientos que la vida nos depara, ya le dice de Jesús a Luisa al principio del libro 1, que todo aquello que te ocurra, gustando o no, tómalo como venido de mí, como venido de mí, tanto te guste como no.
¿Y por qué le está diciendo esto? Porque ese modo de vivir los episodios de la vida, tanto los que son placenteros, en teoría, y los que son nada placenteros, que son los sufrimientos, cuando lo tomamos como venido de Él, empezamos a conocer que nada es por azar, empezamos a comprender el valor del dolor porque es el medio por el que Dios se vale. No es un medio, es el medio, lo dice Él, para purificar nuestro alma. Y fíjese lo que dice aquí, que la verdad es que hay que pensarlo bien, es como si nos quisiera el Señor grabar a fuego en la mente y en el alma para que no se nos olvide. Dice, la cruz ha de distinguir a los réprobos de los predestinados. Impresionante eso. Esto hay que masticarlo, porque claro, es que leemos, ¿verdad? Leemos, pero son fragmentos que dice tanto es que con esto podríamos tirarnos mucho tiempo escudriñando, rumiando lo que está diciendo el Señor aquí. Y dice, así como en el día del juicio, es decir, lo que vendrá, los buenos se alegrarán al ver la cruz, así desde ahora se puede ver si alguno se salvará o se perderá. Fíjense lo que estamos escuchando, perdón. Se puede ver desde ahora si alguno se salvará o se perderá. Y nos dice cómo distinguimos de quien se va a condenar de quien no. Ya nos está aquí avanzando. No nos gustan tanto las profecías. No calificamos algunos programas de que son proféticos y que no hay. Aquí tenemos una profecía que es escalofriante, Cecilia. Escalofriante. Dice nuestro Señor Jesucristo que en este preciso instante podemos conocer quién se va a condenar y quién no. Fíjense lo que está diciendo. Ahora, podemos conocer en este momento quién se va a condenar y quién no. Esto es muy fuerte. Y nos dice, ¿queréis averiguar quién se va a condenar y quién no? Y nos dice, si al presentarse la cruz el alma la abraza, es decir, la acepta, la toma como algo mío, no me gusta, pues claro que no me gusta sufrir. Sería masoquismo, ¿verdad? No. Pero como lo tomo como algo que primero que me pertenece porque yo he pecado, y aunque nuestro Señor ha tomado sobre sí todos mis pecados y ha pagado los sufrimientos que a mí me correspondían, dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de la Pasión que Él quiso pagar por todos nuestros pecados y asumir sobre sí todos los sufrimientos y que Dios Padre no se lo permitió, el Padre Eterno. Quiso el Padre Eterno que nosotros nos reservásemos una parte de ese sufrimiento para poderlo precisamente primero valorar, para poder conocer el valor del sufrimiento, para poder unir este sufrimiento al de Jesús y así compartir con Él el mismo sufrimiento que Él tuvo para producir los mismos efectos que han tenido sus sufrimientos, es decir, en dar gloria a Dios, reparándolo, y ahora reparando a Jesús, porque a Jesús no la hemos reparado. Él la reparaba a Dios Padre a través de su padecimiento, tanto interno, pasión del amor que hablamos al principio, ¿verdad? Como la parte externa, el sufrimiento físico, glorificó al Padre Eterno por los pecados, asumió sobre sí. Bien.
Dios Padre reserva para nosotros una parte ínfima, infinitesimal del sufrimiento que nos habría correspondido. Y dice, si nosotros no aceptamos lo que nos corresponde a cada alma, lo que Dios, como le dice a Luisa, yo solo conozco el alma, cada alma es única, es una individualidad, cada alma requiere y necesita una parte específica de purificación que solo yo conozco. Es algo entre el alma y yo, le dice a Luisa. Pero aquí el Señor nos anuncia, a quien le gusten las cosas proféticas, es el mismo Jesús quien nos está dando aquí un mensaje profético donde los haya. El mismo Jesús nos dice que ahora, en este momento, podemos conocer quién se va a condenar y quién se va a perder. Dice, ¿quién se salvará o se perderá? Tomemos nota de esto. En el 7, página 45, libro del cielo. Dice, la cruz ha de distinguir a los réprobos de los predestinados. Desde ahora se puede ver si alguno se salvará o se perderá. Desde ahora. Y dice cómo. Si al presentarse la cruz el alma la abraza, es decir, la admite, la acepta como algo mío que yo necesito, que no quiero sufrir, pero es mío, me pertenece, Dios me lo da para que mi alma se purifique. Dice, si al presentarse la cruz el alma la abraza, ¿verdad? Dice, la lleva con resignación, con paciencia, y besa y agradece a la mano que la envía, es decir, da por hecho que es Jesús quien lo está permitiendo, porque es el único que sabe lo que mi alma necesita, por eso tengo que abrazarla, porque viene de Él. Dice, es señal de que es salvo. Y ahora pone la parte opuesta. Nuestro Señor es quien habla, no es un santo, ni es Luisa, ni siquiera nuestra Santísima Madre, es nuestro Señor Jesucristo. Si al contrario, al presentarse la cruz, se irritan, la desprecian y llegan hasta ofenderme, pues decir que es una señal de que esa alma se encamina por la vía del infierno. ¿Cuántas veces deberíamos este fragmento, Cecilia, leerlo, masticarlo, pensarlo, meditarlo, aprenderlo, grabárnoslo a fuego, para modificar nuestra conducta, que decía Pablo, renovar la mente, o como dice el Señor, mi pueblo se condena por falta de conocimiento? Si este conocimiento nosotros nos lo grabásemos a fuego y nos lo recordásemos continuamente, aprenderíamos a vivir como Dios nos pide, con las verdades. Entonces, aquellos, insisto, en que buscan o buscamos el morbo, siempre sentido figurado, ¿verdad? Y de buena intención, el morbo, cuando digo morbo, de si alguien quiere saber el destino de una persona, que no le dé más vueltas, que se quede con este fragmento, porque nuestro Señor nos dice quién se va a condenar, quién se encamina al infierno. Lo dice Él. Los que desprecian, se irritan y hasta llegan a ofenderme. Muy fuerte eso. Puedes decir que es una señal de que esa alma se encamina por la vía del infierno. Y así, dice el Señor, harán los réprobos en el día del juicio, que al ver la cruz se afligirán y blasfemarán. La cruz dice todo, dice nuestro Señor. La cruz es un libro
que sin engaño y a claras notas te dice y te hace distinguir el santo del pecador. Hay que ver qué mensajes en 8 líneas nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Distinguir el santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. La cruz comunica al alma tal luz que desde ahora no solo hace distinguir al bueno del reo. Es decir, hay que ver en un fragmento tan corto la versión profética de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos dice el perfil de quien se va al infierno y del que no. No se puede decir más en tan poco espacio. Aquellos que busquen qué ocurre con la conducta humana no van a tenerlo nunca tan claro como con este pasaje. No, claro. El Señor está diciendo qué actitud nos condena al infierno y qué actitud nos libera del infierno. Es la actitud que adopto ante el sufrimiento. Qué importante es que esto lo hiciéramos nuestro desde ahora, lo tuviéramos siempre presente. No hablamos solamente del sufrimiento, del dolor físico, ¿verdad? No. Del trabajo, de lo que me hizo mi papá, mi mamá, de lo que me hizo aquel amigo, de lo que hizo mi esposa, mi esposo, de lo que me hacen mis hijos, de lo que hacen mis amigos, alguien me traicionó, en fin. Todo esto que nos ocurre el día a día. Es curioso que esta mañana, con una persona que conoce hace ya bastantes años la divina voluntad y me decía esto de su esposo y demás, y por la tarde otra persona distinta, de otro país muy lejano, me dice que le han detectado un cáncer. Y cómo lo está viviendo con quimio, que está bastante desgastada, ¿verdad? Bueno, la persona joven, además. Pobrecita. En el mismo día, 2 personas transmiten sufrimiento de diversa índole, una en el ámbito físico y la otra en el ámbito matrimonial, emocional. Los dos son padecimientos, el uno con el esposo, que le amenaza con matarla, y la otra con un cáncer que le han detectado. Hay otras más que nos llaman el voluntariado, de personas que llaman para pedir que les escuchen, sobre todo, ¿verdad? Pues aquí el Señor en este fragmento, de verdad, si verdaderamente tenemos interés en empezar a profundizar, en dar vida a Jesús en nuestra vida, este es el camino que abre esa puerta. Cuando dicen algunas personas, como todos hemos dicho al principio, qué difícil es esto, la divina voluntad, pues no. Pues no. El Señor es tan claro, tan simple al explicarnos las verdades, que aquí nos está afirmando que desde ahora, desde este momento, sabemos nosotros quién se condena, quién va al infierno, quién se encamina por la vía del infierno y cuál es la señal de que es salvo. La señal de que es salvo, si al presentarse la cruz el alma la abraza, la lleva con resignación, con paciencia, y besa y agradece a la mano que la envía. Es decir, es lo que me decía esta persona esta tarde que tiene el cáncer, que le estaba dando gracias a Dios por este sufrimiento que le está dando. No solamente lo está llevando con resignación y abraza la cruz, sino que está dando gracias a Dios
por lo que le ha enviado, porque es muestra de lo que su alma necesita para ser purificada. Y a la vez se está sirviendo de ese sufrimiento cuando lo aceptamos para liberar almas de la condenación. Es decir, triple efecto. Uno, me purifica. Dos, glorifica al Padre y repara a Jesús. Y tres, libera almas de la condenación. Es decir, produce los mismos efectos que la redención del Señor y nos convierte en co-redentores. Lo dice el Señor, no lo dice el servidor. Expreso lo que el Señor dice en el libro del cielo. Por tanto, y la pasión. Por tanto, ¿en qué fragmento tan sencillo el Señor nos dice que el camino para abrir la puerta de la vida a la unidad con el Creador se llama aceptar la cruz? Y lo que hace distinguir, dice, cito textual, al santo del pecador, al perfecto del imperfecto, ya nos dice el Señor en el Evangelio, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pues aquí dice, para distinguir al santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. Es el modo en que nos comportamos ante la cruz. Uy, ya se puso usted. Ya lo estamos viendo de cabeza. Algo pasó. Me preguntan mientras tanto de qué libro se trata o qué lectura es. Es el libro de Cielo 1, 14 de septiembre de 1899. Ahí está. Muy bien. Ok, ahí está. Cielo, libro de Cielo 1, 14 de septiembre de 1899. Algo pasó con Jesús Auzokua. A ver si lo pueden sacar y meter. A ver qué pasó. Sí, si lo pueden sacar y meter. Eso, hasta que ya se resuelva. Yo creo que mucho tenemos que aprender de esta lectura, sobre todo porque la sociedad actual actualmente el hombre se ha vuelto un gran escapista de la cruz. O sea, un gran escapista en todos los sentidos. Y todo está puesto en el mundo para no sufrir, incluyendo otras religiones, el pare de sufrir. Aquí en México hay una secta que viene de Sudamérica que se llama Pare de Sufrir. Y entonces dice que una vez que tú crees en Cristo te viene la prosperidad, la salud, cambias tu vida. Efectivamente hay cosas que sí recibes por creer en Cristo. Creer en Cristo te libera de muchas cosas, te libera de muchas ataduras que tú tienes porque no sigues a Cristo, pero cuando sigues a Cristo y te conviertes, el Señor hace maravillas contigo. Pero más allá de esas maravillas, yo creo que la maravilla más grande que hace en nosotros es el poder darnos la oportunidad de asemejarnos a Él a través de la cruz, que eso es muy importante. Y creo que a Luisa no le está dando algo que no sea evangélico, sino todo lo contrario, le está dando algo muy evangélico, porque el Señor eh, revela en el Evangelio, quien quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Eso lo dice el Señor, ¿no? Y nos hace ver cómo dice, el que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no ama el que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿cómo el Señor nos está pidiendo renuncia tras renuncia para darnos el reino de la divina voluntad? Es que el reino de la divina voluntad es el reino de la cruz. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y eso pasa con la nueva era también, efectivamente, Jennifer. Pasa con la nueva era no quiere sufrir. Es el pare de sufrir de nuestro tiempo. Usa tus piedritas, usa tu feng shui, usa tu oración de meditación trascendental, usa tu yoga, usa para evitar sufrir.
y el sufrimiento no lo vas a dejar de tener. ¿Por qué? Porque tenemos pecado original. Y nosotros no podemos tener una religión light. La religión de Jesucristo, la que nos enseñó la segunda persona divina, es la religión de la cruz. Y siempre que vemos a Jesús, y siempre que nos quieren comunicar a Jesús, lo vemos en una cruz, crucificado. Y tenemos un tiempo litúrgico que lo único que hace ese tiempo litúrgico es hablar de la cruz. Hablar de la cruz de día y de noche, hasta el último momento en que conmemoramos su pasión completa hasta su muerte. Es gracias a la cruz que el Señor logra la resurrección. Con eso venció la muerte, con la cruz, porque es la forma de renunciar a nuestro yo. Y en el reino de la divina voluntad, la forma de renunciar a nuestro yo, entre todas las posibilidades que tenemos, está precisamente el renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y también hay personas que Dios es amor, ¿no? Y entonces, pero piensan por eso que nosotros no debemos sufrir, o que Jesucristo ya sufrió todo por nosotros y que nosotros no tenemos ya para qué sufrir. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros sí tenemos que sufrir para unirnos con Cristo. Y tenemos que sufrir para tener lo que nos falta de la semejanza. La imagen ya la tenemos, pero la semejanza solo se adquiere a través de la cruz, prácticamente. Y esa es la forma en la que Jesús nos quiere asumir a su cruz. No es fácil, no, nadie está diciendo que no sea bonita la cruz o que no sea placentera, no, es todo menos placentera. Sin embargo, es el medio para vencer la muerte, es el medio para alcanzar la resurrección, es el medio para salvarnos, es el medio para devolverle el amor y la gloria a Jesús que perdió Dios con el pecado original. Es la forma de servir más a los demás, de ayudarlos, de convertirlos, de abrirles los ojos de la ceguera que tienen. La cruz es la forma de asemejarnos más a los más débiles, a los más desposeídos, a los más desamparados, a los más descartados. La cruz es el vehículo que Dios nos entrega para parecernos más a Cristo. Órgano sufriente de la Trinidad, órgano sufriente del Padre. Jesús de todas maneras nos hubiera enseñado el sufrimiento, estoy seguro de ello, pero con el pecado original, lo que sí es muy claro es que el sufrimiento como vehículo de salvación, de redención y de santificación, le fue dado a Jesús como consecuencia del pecado original y de su restitución. Y ahora veamos a Jesús hecho pan. ¿Dónde sufre más? Ahí en la Eucaristía es donde sufre más. Es más, él mismo ha dicho que sufre más en la Eucaristía que en la cruz, crucificado. Porque sufre la ignominia de ser un pedazo de pan en donde no tiene ojos, ni nariz, ni boca, ni pies para caminar y que está sujeto a todo lo que le hagan. Y además, en estar sujeto a todo lo que le hagan, los desprecios y el abandono y la soledad que tiene Jesús en la Eucaristía es apabullante, es impresionante. A ver si me pueden hacer, a ver qué pasó con Jesús Ausocua. No entra, ¿verdad? A ver, déjenme llamarle. Como lo hicimos la vez pasada. A ver, vamos a llamarle a Jesús. A ver. Vamos a ver si podemos. Y el sufrimiento nos da conocimiento de los misterios de Cristo. A mayor sufrimiento del cuerpo, mayor glorificación del cuerpo, mayor sufrimiento. Hola, Cecilia. Sí, ¿no puede entrar? Estoy intentando entrar y bueno, pues me impide, me ha sacado y ahora estoy intentando desde que salí y no hay manera. A ver, que creo que ahora está la transmisión. ¿En un instante? Ya, a ver si puede estar. A ver si puede entrar.
entonces decíamos que mayor sufrimiento del cuerpo, mayor glorificación del cuerpo, mayor sufrimiento del alma, mayor glorificación del alma, a mayor sufrimiento del entendimiento, mayor glorificación del entendimiento. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Lo voy a apagar, ¿eh? Ya, para que no se... Es que tiene baja su señal, muy, muy baja su señal. Mm. Que verdaderamente conocer la puerta de a mi modo de entender claro y de veces es proféticamente el Señor, que es el único, es el profeta de los profetas, Él nos está diciendo aquí, en el libro del cielo, al principio nos está diciendo que en este momento, en este instante, cualquiera puede conocer quién se Fíjese encamina que lo estamos oyendo muy mal. Estamos oyéndolo muy mal. como el día pasado por vuestro silencio. A ver si no se le entiende nada. Ahora sí, es que estaban encima de las palabras. Sí. Sí, sí lo escucho, pero el problema es que lo escucho mal. ¿Quiere que le entre el teléfono? Pues sí, yo creo que sí, pero quédese ahí. Voy a... A ver, le voy a hablar. A ver. Muy bien, aquí le llamo. Ya, Sí, ahora sí. sí. Bien. A ver, no, estaba comentando que si hay pasajes clarificadores, iluminadores para conocer la puerta de entrada, la puerta estrecha de la que habla la Sagrada Escritura y la puerta ancha para condenarnos o para salvarnos, es este párrafo. Primero porque lo dice nuestro Señor. Y segundo porque lo dice con una sencillez palmaria, absoluta, plena. Si nos quedásemos solo con este fragmento y nos lo grabásemos a fuego en la mente, empezaríamos a cambiar la forma de pensar. Y fijemos qué diferencia existe entre cambiar la actitud de los padecimientos de la vida. Es la clave del cambio de la mente al modo humano, al modo divino. Es decir, lo que Jesús nos dice es espiritualizar la vida humana. Es esto. Este es el camino para espiritualizar. La actitud que adopto frente al sufrimiento, frente a las contrariedades, frente a las decepciones, frente a lo que no nos gusta a ninguno, que nos lleven la contraria, en fin. Es decir, esto unido a lo que Jesús dice del espíritu de mortificación, esto unido a lo que Jesús dice espíritu de rectitud. Mira con un ojo lo que haces y con el otro lo que hago yo. Esto unido a eso de que ocurra lo que te ocurra, te guste o no, tómalo todo como venido de mí. Todo esto unido a este párrafo está simplificando, sintetizando el modo que Dios quiere que empecemos a cambiar para podernos unir con Él
y obtener los frutos de la redención que Él obtuvo en unidad. Lo dice de forma plena, podríamos repetirlo 1000 veces, quizá tengamos que hacerlo, para que la mente que por reiteración empiece a generar ya el hábito de algo que me han dicho 1000 veces y ya me acaba entrando en la memoria ya por grabación, ¿verdad? Como cuando estudiamos, memorizamos para estudiar, ¿qué hacemos? Leer una y otra vez y otra vez y otra vez para que se nos grabe y ya en la memoria, por lo menos durante un tiempo, ya me acuerde cuando me voy a examinar. Bueno, pues esto no es para un examen, esto para más importante. Esto es para cumplir el fin para el que Dios me creó. Quedémonos con cuál es la señal de que se va a salvar y cuál es la señal del que se encamina por la vía del infierno. Y del cómo distinguir al santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. La luz, dice, comunica tal luz al alma que desde ahora no solo hace distinguir al bueno del reo, no, sino hace conocer quién debe ser más o menos glorioso en el cielo, quién debe ocupar un puesto superior o un puesto menor. Todas las otras virtudes están humildes y reverentes ante la virtud de la cruz. E injertándose con ella, reciben mayor lustre y esplendor. Es decir, depende de la actitud que afrontemos ante las contrariedades en sus diversas formas, depende de la actitud que adoptemos frente a nuestras contrariedades, estamos llevando a cabo la puerta de entrada a la unidad con Jesús, sirviendo a Jesús de medio para que Él siga redimiendo, divinizando los actos que eran humanos y convirtiéndolos en actos divinos. ¿Quién dijo que es difícil conocer la base de la divina voluntad? Indudablemente que es infinito y no acabamos de conocerlo, pero no hablamos de conocer la divina voluntad en toda su magnitud. No, estoy hablando de la puerta de entrada. La puerta de entrada a la divina voluntad es la aceptación de la cruz, uniendo a Jesús con nuestro padecimiento. Se cumple lo que el Señor le dice en el libro de las 24 de la Pasión. Mira lo que yo hago para que lo hagas tú. Mira lo que yo hago para que lo hagas tú. Es decir, mira el sufrimiento que hice, que tuve, que experimenté en cada hora. Mira qué obtuve con él para que ahora en adelante tú lo puedas hacer conmigo o sin mí. Pues aquí nos lo dice de forma rotunda. En vez de leer tanto, que es muy bueno, ¿verdad? Lo poco que vayamos conociendo tan claro, tan simple como es esto, porque cualquier persona lo entiende, no hay que ser teólogo, lo dice el Señor, que el conocimiento de la divina voluntad es simplicidad, lo dice el Señor, simplicidad. ¿Qué más simplicidad que nos diga que desde ahora podemos distinguir los signos? Los signos, dice el aviso. Pues es que ya está aquí el aviso. Nos parece poco aviso que el Señor nos esté diciendo cuáles son los signos de quien se va a condenar y quién no. Nos parece poco aviso que el Señor nos diga quién van a ser los perfectos, los imperfectos. Nos parece poco aviso este. No es difícil distinguirlo, es preguntarnos cómo vivo las contrariedades de mi vida. Preguntémonos todos esto
y ya nadie más nos va a decir qué va a ocurrir conmigo, ¿no? Ya lo dice el Señor, ya nos dice los signos inequívocos. Preguntémonos, ¿cómo afronto mi día a día? Evidentemente no lo que me gusta, eso no tiene que preguntárselo, ¿verdad? No. La cruz, los padecimientos, las contrariedades. Preguntémonos, ¿qué es? ¿Cómo afronto las contrariedades de mi vida? ¿Cómo lo afronto? Y cuando me pregunte cómo lo afronto, me estará respondiendo en qué camino estoy. En la vía del infierno, como dice nuestro Señor, En el cielo. la señal del cielo, con el matiz de que hemos espiritualizado un acto. Cuando cambio la tendencia de rehuir del pecado, es rehuir de Dios. Dice, algunos hasta me ofenden, dice aquí, me ofenden. Le culpamos, ¿por qué me ocurre a mí esto? En vez de preguntarnos para qué, nos decimos, ¿por qué a mí? En vez de ¿para qué? ¿Por qué el Señor consiente esto? Pues para purificar el alma. Es una lección tan magistral, tan simple, tan sencilla, tan clarividente, que cualquier persona que esté empezando con este fragmento tan simple, Ahí están le las está llaves. abriendo la puerta de la conciencia y le Milanesas está dando una espagueti. lección magistral a el conocimiento de la vida en unidad con Dios. La aceptación. La aceptación y tomarlo como venido de Él y agradecerle, porque es para la purificación del alma. Y lo utilizará nuestro Señor para valerse de ese sufrimiento que aceptamos y que compartimos con Él, para liberar almas de la condenación y glorificar al Padre y repararle a Él. ¿Se puede pedir más? ¿Qué más explicaciones necesitamos? Empecemos por la base, que es esta. Ya el libro 1 empieza hablando de espíritu de mortificación. Este es el espíritu de mortificación. Nos lo dice el Señor de forma palmaria. Mastiquémoslo. No pasemos al segundo libro sin haber hecho vida, sin hacer mío ya esta manera, este cambio de actitud en mi vida. Nos sigamos leyendo, empecemos a dar vida a esta realidad que nos dice el Señor, estos signos que nos dice claros. ¿Cómo afronto el sufrimiento de mi vida? ¿Cómo afronto las contrariedades de mi vida? Porque así las afronto, estoy en un camino o estoy en otro. Si hago lo que él reprobo, como él dice, no solamente no estoy dando unidad de vida al Creador, empezando a unir sus actos a los míos, es decir, a la divina voluntad, no. No solamente eso, sino estoy entrando en el sendero de la condenación al infierno. Estoy entrando en el sendero de condenación al infierno. Aunque sea, hagámoslo para no condenarnos. En uno de los fragmentos del libro del cielo dice el Señor que al final, cuando estamos ya desencarnando, ¿verdad? Siempre se aparece en el último momento hasta los más perversos, dice el Señor, porque no quiere perder ningún alma, le dice, ¿no? En el último instante de la vida, dice que se presenta al alma y dice, muchos se condenan porque no me reconocen y me ofenden. Porque
no me conocen. Estos son los réprobos, estos son los que han rehuido del sufrimiento y han culpado a Dios de que le ocurre esto o lo otro por culpa de Dios. Este es el alma que se condena porque no ha empezado a conocer qué es el sufrimiento, para qué sirve y qué actitud debo de adoptar para sacar fruto del sufrimiento. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder del sufrimiento que Jesús tuvo, mantuvo, retuvo y continúa llevando a cabo para seguir redimiendo a la criatura con el sufrimiento. ¿Qué hizo Jesús? Aceptó. Claro que aceptó. Claro que aceptó. Porque estaba sacando unos frutos inconmensurables. Liberar a todas las criaturas. A las predilectas de la condenación. Empecemos pues a cambiar el modo de afrontar la cruz de cada día y habremos dado un salto de gigante. Con que nos quedemos solo con ese modo de empezar a afrontar las experiencias que llamamos negativas, las experiencias que llamamos desagradables, malas. Cuando empecemos a hacer este cambio, quedémonos aquí, no vayamos más lejos. Con este cambio habremos dado un salto cuántico en el modo en que vivimos, renegando del sufrimiento a aceptar el sufrimiento. Habremos dado el cambio radical en nuestra vida. No avancemos más si esto no lo llevamos a cabo. Vamos a tener mucho conocimiento teórico, intelectual, pero no vamos a vivir lo que Jesús nos pide. Permitirle vivir con nosotros. Si nosotros rehuimos del dolor, va el Señor a participar de nuestros actos. El que abraza la cruz va a unirse a una criatura que rehuye de la cruz. Es imposible. Es impensable. El que utiliza el dolor para salvar a la criatura, glorificar al Padre, va a unirse a quien rehuye del sufrimiento, no lo admite, no lo acepta, reniega, incluso culpa a Dios. ¿Va a unirse? ¿No? Ahora hagamos la pregunta opuesta. Si yo adopto un cambio de actitud frente al sufrimiento, estoy vaciándome, estoy poniéndome en sintonía en el modo en que Dios, en la segunda persona, nuestro Señor Jesucristo, y la Madre Santísima, no olvidemos qué actitud adopta la Madre Santísima ante el sufrimiento. Y se guardaba todas las cosas en su corazón. Y callaba. Amaba la cruz, porque sabía los frutos de la cruz, pero sufría como madre del hijo que veía sufrir. Dice, yo lo quería, dice la Virgen María, porque el querer divino lo quería. Y como madre sufría, pero quería lo que el ser eterno quería. Ella adoptó esa actitud. Esa es la actitud que nos pide Jesús aquí que adoptemos, la de la Madre Santísima. Empecemos a trabajarlo. Empecemos por aquí, que es la esencia, que es la clave. Espíritu de mortificación. Este es el espíritu de mortificación. ¿Cómo afronto yo el sufrimiento? ¿Cómo afronto las contrariedades? A mí me gustaría, Jesús, me gustaría decir algo al respecto. Si quiere usted terminar la frase, sí. Perdone que lo interrumpí, lo que pasa es que no sé si me oye bien o no me oye o no sé. Sí. Usted está hablando de cómo afronto las contrariedades y me gustaría hacer una aclaración aquí a Octavio Trujillo, pero dígame usted. Sí. Es que, ¿sabe qué ocurre, Cecilia? Que no le he oído bien. Sí, le digo que me gustaría hacerle una aclaración a Octavio Trujillo,
aquí que Sí. nos está preguntando algo, pero Sí. usted está terminando una frase y lo interrumpo porque no sé si usted me escucha, ¿verdad? Al decirme cómo, Ahora o sí sea, le escucho. ok, nos hablaba de cómo se afrontan No, las no. contrariedades. ¿Me escucha? Sí, Ok, entonces yo sí, quisiera, la escucho, sí. entonces el señor Trujillo nos dice que entonces, ¿cómo debe afrontar si, por ejemplo, dice, entonces, si al recibir una noticia de que estoy enfermo y eso me duele y me afecta, o con algún familiar, no debo luchar contra la enfermedad porque estaría no recibiendo mi cruz, ¿verdad? O duda, No. me pone, no, pues sí tiene que luchar contra la enfermedad, pero una cosa es que luche y se toma los medicamentos, y porque esto Que son también es, cosas distintas. sí, son cosas distintas. La primera es cómo afronto yo, es decir, la señora de esta tarde que me comenta que tenía cáncer, cuando le dan la noticia, que ha sido muy reciente, ella ve que es una señal clara e inequívoca de nuestro Señor Jesucristo, de que la va a pedir que una el sufrimiento que viene para que Él purifique su alma como medio para purificar su alma y para poder utilizar ese sufrimiento y liberar almas de la condenación. Estos son los apóstoles. Este es el alma víctima. Es el espíritu del alma víctima. Darse. Esto es lo que el Señor nos pide a todos nosotros. Si a usted o a mí nos comunican una enfermedad, el despido del trabajo, un accidente, es decir, una cosa es que yo intente poner remedio para solventarlo y buscar otro trabajo, ¿verdad? Porque me he quedado en la calle y mi familia no va a tener que comer. Una cosa es que yo tenga que adoptar medidas para poder resolver un problema e ir al médico, porque Dios es el dueño de la ciencia. Dios ha dado el conocimiento al hombre de la medicina para servirse de ella y poder utilizar los medicamentos. Pero una cosa es que yo intente paliar el problema, porque para eso Dios ha puesto la medicina en el mundo. Y otra cosa es cómo afronto el momento en que me llega esa enfermedad. En ese instante en que a mí me dan una noticia muy desagradable, tengo dos alternativas. Renegar, enfadarme, no admitirlo, decir ¿por qué a mí y no a aquel otro? Que eso es lo que hace el réprobo, que ese es el que está en el camino de la condenación al infierno, porque cuando renegamos del sufrimiento, estamos renegando de Dios. Si por el contrario se acepta como venido de Dios y vuelve a insistir Jesús, ocurra lo que te ocurra, toma todo como venido de mí, como venido de mí. Te guste o no, toma todo como venido de mí. Y es que el Señor es el único, lo dice Él, que conoce el alma y le da a cada alma aquello que necesita para purificarse. Luego, empecemos a tomarlo como el medio de purificación que mi alma necesita, aunque no me guste, claro, ¿cómo me va a gustar? Sufrir. Cuando Dios nos dé la luz necesaria para poder ver que con el sufrimiento aceptado se une a nosotros, se funde a nosotros y nosotros a Él, y con nuestro sufrimiento unido al suyo, Él se sirve para liberar almas de la condenación. Veremos cómo entonces hacemos lo que hacía Luisa, que le pedía más sufrimiento a Jesús. Porque el bien que estaba haciendo, liberar almas de la condenación, no tiene precio ninguno. Pero hasta que eso llegue, al menos sepamos que el Señor en este fragmento nos ha dicho claramente cuál es la actitud que condena y cuál es la actitud que salva. ¿Cuál es la actitud que nos hace ser perfectos de los que son imperfectos? ¿Y cuál es la actitud
que es necesaria para que Jesús se funda en nosotros, porque el que asume el sufrimiento para salvar al mundo nunca va a fundirse con aquel que reniega el sufrimiento. Para que pueda haber unicidad, se requiere identidad en las motivaciones. Como el dueño del dolor, el que se vale para liberarnos de la condenación, va a estar con el que niega el dolor. Jamás, es imposible, es impensable, no puede. Por tanto, qué simple es empezar a cambiar el modo de afrontar lo que nos ocurre. Qué simple es, qué claro nos lo ha dicho hoy Jesús, con qué rotundidad y con qué sencillez extraordinaria. No es tan difícil para nadie, es simple. No, y además qué hermoso que Él nos esté diciendo que eso nos salva. O sea, que en lugar de tomarlo como algo como algo que es una desgracia o un castigo, es una gran gracia. Es la gracia del cielo, es la gracia de parecernos a Jesús, es la gracia de hacernos más humildes y humanos, es la gracia de conquistar la vida divina, es la gracia, o sea, la cruz es la gracia de obtener la sabiduría de Jesús, de aparecernos a Él, es algo grandísimo. Sin cruz no hay salvación. No hay salvación, punto. Es la imitación. Claro. La imitación de Cristo. ¿Quiero imitar a Cristo? Sí. ¿Qué hizo Cristo en la pasión? ¿Renegó? ¿Qué hizo la Santísima Virgen viendo la pasión de su Hijo? ¿Renegó? Ha habido un ejemplo reciente en España de un accidente extraordinario que ha quitado la vida a muchas personas, un tren de alta velocidad allá en Santiago de Compostela. Ahora están ya las diligencias cerradas y van a condenar al conductor porque se extralimitó en la velocidad. En aquel momento han muerto muchas personas. En aquel momento un amigo mío, en aquel entonces, me llamó y me dijo, del Opus Dei, Jesús, ¿dónde estaba Dios allí? Y me vino a la cabeza, me vino a la mente, y le respondí lo que me vino a la mente, y me vino a la mente lo siguiente. Dios está en el mismo sitio que cuando crucificamos a Jesucristo. ¿Otra vez lo repite? Sí, cuando este amigo me llama, porque su hija estaba en aquella zona, y claro, un padre ver que el tren en el que podía haber ido su hija se ha estrellado y ha muerto muchas personas, ¿verdad? Me llama enfurecido, alguien creyente, practicante, lo puse. Jesús, me dice, ¿has visto lo que ha ocurrido en Santiago? Digo, sí. Ha descarrilado el tren de alta velocidad y ha sido un desastre. Bueno, ha durado 8 años la instrucción, decirle usted que es abogado. Bueno, sí. Entonces me preguntó, ¿dónde estaba Dios? Ahí. Y yo le respondí lo que me vino, y me vino eso. Dios está en el mismo lugar que estaba cuando crucificamos a Jesucristo. Claro, claro. En el mismo lugar. Pero cuando tengo un sufrimiento yo o un familiar mío, le culpo a él. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es que el mismo Jesús nos ha dicho que no preguntemos por qué. Que no preguntemos por qué, porque no lo vamos a saber. Sino para qué. Sí. Sino para qué. Claro. ¿Para qué el sufrimiento? Para purificarlo, dice él. Nos lo dice en el libro 1 ya al principio. Si no estoy con el libro 1, porque quien no haya masticado el libro 1 no puede avanzar en el conocimiento de la voluntad. Ya está. Es así de claro. No se puede empezar a leer si no sabemos el abecedario. No podemos. No podemos saber multiplicar, restar, si no sabemos las tablas. Entonces sí, pues todo lo mismo en la tabla, ¿no? Espíritu de mortificación. Acepta. Porque todo lo que ocurre es para purificar tu alma. Es lo que tu alma necesita.
Solo yo sé lo que tú necesitas. Cuando os pensé, antes de que estuvieseis aquí, yo sabía quién era cada alma y qué necesita cada alma. Indudablemente, no vas a disfrutar si te detectan una enfermedad muy grave, ¿verdad? En ese momento. Pero el segundo impasse es humano reaccionar con cierta, ¿no?, reacción, decir, bueno, pero viejo, ¿qué es esto? Pero el segundo impasse, cuando ya dejamos que hable el alma, que somos un cuerpo y un espíritu, un alma, ¿verdad? Cuando damos el paso de los sentidos, de lo que nos atan al mundo, y espiritualizamos lo que nos está ocurriendo, es decir, damos el salto al ámbito divino, sabemos que somos seres encarnados, efímeros, con un periodo de duración. Son los actos que Dios nos ha dado para llevar a cabo. Que vamos a desencarnar sí o sí, que no somos eternos desde el punto de vista físico, que el alma es lo único eterno. Cuando empezamos ya a convivir con esta doble realidad que somos, espíritu y cuerpo, habremos dado el paso gigante. Empezaremos a invertir nuestro tiempo en lo que es eterno, en el alma. Mientras que si me dedico a cuidarme, a estar más guapo, más esbelto, el cuerpo físico, pero si el cuerpo físico va a durar lo que tenga que durar y se acabó, y lo van a enterrar y ya está. El alma, que es eterna, es en lo que deberíamos empezar a dedicarle tiempo, a invertir nuestro tiempo y nuestro interés. El alimento del alma es precisamente la fe. Lo que hace, dice el Señor, lo que hace distinguir lo verdadero de lo falso, nos dice el libro del cielo. El creer, la fe, el conocimiento. Primero el conocimiento, luego el creer y luego la fe. Entonces, ese sufrimiento, la clave por la que Jesucristo redimió al mundo, que nos sirva de ejemplo para que empecemos nosotros a aceptar lo que nos ocurre, porque va a ser la purificación que mi alma necesita en ese momento. Y además, cuando acepto, entonces Jesús sí se une a cada acto y utiliza este sufrimiento para liberar almas de condenación. No se puede pedir más. Y no es tan complicado, no es tan alambicado, ¿no? Camino de la condenación, reprobó. Camino de la salvación, aceptación. Y ahora el paso siguiente, que es, sé para qué es el sufrimiento, para purificarme. No para castigarme, no es un castigo. Es una purificación que mi alma necesita en ese momento. Y dense en cuenta que cuando empiecen ustedes a experimentarlo, lo decimos porque lo hemos experimentado algunas veces ya. Cuando aceptamos ese sufrimiento y lo tomo como algo que es mío, que es para mí, empieza a desvanecerse el sufrimiento. Porque lo que hace sufrir es el ego, la soberbia, esa la que nos condena. Entonces, empecemos a utilizar la llave que nos acaba de dar nuestro Señor Jesucristo con este fragmento tan simple, tan sencillo. ¿Cómo afronto yo las contrariedades de la vida? Eso es cuando el doctor Tomasini nos explicaba qué es la disposición. Nos decía, ¿a qué estoy dispuesto yo? ¿A qué estoy dispuesto yo a renunciar? O mejor dicho, ¿a qué no estoy dispuesto a renunciar? Si me respondo a mí mismo y hay algo a lo que no estoy dispuesto a renunciar, no estoy dispuesto. Estar dispuesto es estar abierto. Claro. Estar dispuesto a estar abierto. Entonces, quedémonos con que el sufrimiento
el modo de afrontarlo es la puerta de entrada Al a la cielo. unidad de la criatura con el Creador, Claro, al cielo. Claro. de la que se sirve para unirse a ella y liberar las almas de la condenación. Sí, y es la finalidad para la que el Señor la finalidad para la cual nos creó. Asemejarnos a Él, claro, para que le hagamos compañía en lo bueno y en lo Para malo. vivir Claro. en unidad con Con Él. Él, claro. Muy bien, aquí nos quedamos, Jesús, ¿le parece? Muy bien. Sí, claro que sí. Nos quedamos aquí, darle las gracias a todos los que participaron. Traté de contestarles lo más posible a todos, ¿verdad? Porque nos hicieron muchas preguntas aquí, pero no podemos todo al mismo tiempo. Y mientras Jesús respondía a través de su celular, yo y nos daba su formación que nos da usualmente, les respondía los más que pude. Así que, pues, aceptar la cruz es hacerlo con amor, ofrecérsela a Jesús, hacerle saber que aunque no la entendemos y no nos guste, se la ofrecemos y que estamos dispuestos y abiertos para hacerlo, para asemejarnos más a Él y conquistar el cielo. Y sobre todo la vida divina, para regresar al estado original que perdimos, ¿verdad? Que pues, menuda cosa perdimos, ¿verdad? La vida divina. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros en este programa sumamente interesante. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.